Bienvenidos, amados, en esta mañana. Amén. Los que estamos aquí presentes, como cada persona que se conecta en esta mañana, los saludo con una bendición espiritual. Bendecidos son con toda bendición. Amén. Amén. El domingo pasado estuvimos viendo la gracia divina, donde fue una palabra excelente, una palabra de edificación, y seguimos hablando de la gracia. Mucha gente dirá, pero sí que predican de la gracia, ¿cierto? Pero sabemos que la gracia, ¿quién es? Jesucristo. ¿Quién es la gracia? Jesucristo. Y la gracia está concentrada ¿en dónde? En Cristo. La gracia está concentrada ¿en quién? En Cristo. Hoy vamos a ver eso. La gracia concentrada en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Esto significa que debemos ver todo en perspectiva con la luz celestial que hemos recibido. Y a través de la fe poder introducir a Cristo en la escena, que nos encontremos en todas las cosas terrenales en las que estamos ocupados. ¿Qué más significa esto? Concentrarse significa que todos nuestros pensamientos estén circunscritos. ¿En dónde? En su amor. Toda su vida, en su gracia, en sus enseñanzas, en su sacrificio expiatorio y en su gloriosa resurrección. Jesucristo nunca está en un rincón olvidado, aunque para muchas personas Jesucristo está olvidado y de pronto lo tienen en un rincón. Pero gracias a Dios que nosotros hoy, como nueva creación, ya Cristo no está en un rincón, sino que ya vive ¿dónde? En nuestro corazón. Porque Él siempre está presente en donde nuestros pensamientos. Todo nuestro ser Él está presente, por eso nosotros debemos adorarle a Él con todo nuestro ser. ¿Qué más es? Es dar nuestra mente espiritual excepcional atención. Por eso en esta mañana, no a mí, sino a Cristo debemos de prestar una atención a Él por lo que nos está hablando en esta mañana. Sujetar los pensamientos a Jesucristo. Les invito en esta mañana que si está de pronto escuchando o estamos aquí presentes, todo pensamiento que traiga en este momento en su mente, sujételo a Cristo para que podamos entender y ser entendidos en lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. ¿Qué significa eso? Esto se encuentra en 2 Corintios 10:5. Llevar ese pensamiento cautivo significa llevarlos presos. Todos los pensamientos que son inciertos, que no son santos, que no son sabios o no son útiles, y someterlos al control de Cristo. Eso es el deseo de nuestro Dios. Todos los pensamientos que hay en nosotros que no nos sirven deben ser sometidos a Cristo. Estos pensamientos producen una clase de vida que no es la que Dios quiere. Cualquier pensamiento que no esté centrado en Cristo son pensamientos que no sirven para nuestra vida. Por eso hay que esos pensamientos llevarlos cautivos a la cruz de Cristo. Porque esos pensamientos hacen que no entendamos, que no seamos entendidos en lo que Dios nos está hablando en estos tiempos. Amén. ¿Qué es la gracia? Muchos saben que tienen un concepto básico de la gracia que es ¿qué? Un favor inmerecido. Ese es un concepto básico. Pero realmente la gracia es todo aquello que viene de Dios y que nos capacita. Vuelvo y repito, la gracia es todo aquello que viene ¿de quién? De Dios y que nos capacita, nos equipa, nos dota una vida espiritual para que hagamos todo lo que Dios espera en Cristo, que es la semilla en nosotros. Amén.
Esa semilla es Cristo que está ¿dónde? Nosotros. En nosotros. Y hoy vamos a tomar este versículo de Isaías 54:10. Isaías 54:10, para que ustedes lo estén meditando en su casa y miren lo que nos dice. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de mí la misericordia, gloria a Dios, ni el pacto ni mi paz quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Voy a leerla en la TLA y nos dice así: las montañas podrán cambiar de lugar, los cedros podrán venir abajo, pero mi amor por ti no cambiará. Mi amor por ti, ¿qué? No cambiará. Siempre estaré a tu lado y juntos viviremos en paz. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén, gloria a Dios. Así que si piensas que Dios te bendecirá y que está contento cuando obedeces a Dios y luego te maldice y está enojado contigo cuando fallas y fracasas, ¿será que eso es verdad? Probablemente estás escuchando una de las muchas predicaciones que todavía están siendo predicadas ¿qué? Bajo el pacto. Porque hay muchas predicaciones que si a usted lo ven cometiendo un error, ¿qué pasa? Enseguida va a haber una palabra de condenación y va a decir que ya Dios no está con usted o que Dios ya no lo ama. Pero ya vimos lo que leímos en Isaías, ¿cierto? Que se puede mover las montañas, todo pasa patas arriba, pero dice, mi amor por ti nunca pasará. ¿Cuántos creen eso? Amén. También el Salmo 103:13. Salmo 103:13. Vemos que hay muchas enseñanzas motivadoras que elevan el ego. Ese mensaje puede sonar convincente, pero es una enseñanza peligrosa. ¿Por qué? Porque anula la terminada obra de Jesús en la cruz. Hay muchos mensajes especiales, espectaculares, pero si anula la obra de Dios, prácticamente es una doctrina, es una enseñanza que te puede llevar al fracaso. El Señor es como un padre, dice el Salmo 100 qué? 103:13. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo. ¿Cómo es el padre para nosotros? Tierno y compasivo. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, mis amados, ¿será que usted como padre y con sus hijos y los ve cometer un error, usted lo va a maldecir? ¿Le va a decir usted no sirve? ¿O le va a decir cosas feas a su hijo? No. ¿Cuánto más nuestro Padre, que dice que Él nos ama como a sus hijos, con amor tierno y compasivo? Por más que cometamos errores de pronto, Él sigue amándonos. Como dice Isaías, por las montañas podrán moverse, las colinas desaparecer, pero aún así es mi amor fiel, por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor. ¿Quién lo dice? ¿Yo? Señor. El Señor. Su pacto dice que nunca será roto. Así que ¿a quién le debemos de creer? A Dios. ¿Predicaciones motivadoras o predicaciones que realmente estemos viviendo en el nuevo pacto? Entonces vemos que el sacrificio de Jesucristo fue único. ¿O será que habrá otro? No. El sacrificio único de Jesús, el cual estaría en vigor, ¿para cuándo? Para siempre. Por el pecado. Ese pacto que pasa estuvo en vigor para siempre por el pecado. En realidad limpiará a las personas desde dentro hacia afuera, en lugar de simplemente cubrir los pecados por un corto de tiempo. Eso pasaba en el pueblo de Israel. Cuando mataban el cordero, cuando pecaban, mataban un animalito.
Pero lamentablemente, ¿qué pasaba con ese pecado? Solamente cubría, pero más no lo quitaba. Y fuera de eso tenía que cada año estar, ¿qué? Matando un animalito. Cuando se oyen predicaciones de esta clase, nos damos cuenta que las personas están bajo el antiguo pacto. Ahora, la ley está orientada en el hombre. ¿Dónde está orientada la ley o a dónde se basa la ley? En el hombre. ¿Qué dice Éxodo 23, 4, 7? Pero no lo voy a leer solamente el 3, ustedes lo leen en casa. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de talla, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no harás, no codiciarás, no esto, no lo otro. Vemos que era solo ¿qué? Mandamientos. No hagas, no toques, no cojas. Eso es porque estaba centrada en ¿quién? En el hombre. El sistema del antiguo pacto bajo la ley de Moisés era solamente ¿qué? Una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. No las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. ¿O sería que alguno de ellos quedó limpio por completo del antiguo pacto? No. Y vamos al capítulo 10 de Hebreos, y les aconsejo que lean todo el capítulo 10 de Hebreos y pidan revelación a Dios para entender mejor su palabra. Vamos solamente a tomar unos versículos de Hebreos 10. Del 1 al 3. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habían dejado de ofrecerlos, porque los sacerdotes habrían purificado una sola vez y para siempre. ¿Qué notan ustedes ahí? ¿Sirvieron aquellos sacrificios para quitar el pecado para siempre? No. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Eran recordados los pecados de la gente. Cuando la ley está concentrada, cuando la predicación está concentrada bajo la ley, ¿qué hacen esas predicaciones para nosotros? Cada rato le están recordando el pecado, ¿sí o no? Mire que si hace aquello, mire que si no hace lo otro, mire que tal cosa. ¿Qué está haciendo esa persona? Le está recordando su pecado, como lo hacían en el antiguo pacto. Le recordaban cada rato sus pecados. Pero dice que si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habían dejado de ofrecer, porque los sacerdotes se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. ¿Por qué mucha gente sigue con sentimientos de culpa? Porque recalcan el pecado. ¿Por qué qué? Le están recordando el pecado cada momento. Entonces, ¿cómo viven los creyentes? ¿Con sentimiento de qué? De culpa. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados ¿qué? Año tras año. ¿Por qué? Porque esas son predicaciones bajo ¿qué? El antiguo pacto. ¿En qué pacto estamos hoy? A ver, se despiertan los nombres. ¿En qué pacto estamos? Entonces, ¿qué predicaciones necesitamos hoy? Ustedes pueden detectar rápidamente una predicación, ¿ya la pueden detectar? ¿Usted la puede detectar ya? Se pueden detectar. Cuando están predicando bajo el antiguo pacto o cuando se está predicando en el nuevo pacto, ¿cierto? ¿Qué dice Hebreos 8:10? Seguimos con Hebreos, ahí pueden dejar abierto en Hebreos. Ya vimos que la ley está orientada o centrada ¿en qué? Bajo el antiguo pacto, ¿cierto? La gracia está orientada a Dios,
¿A dónde está orientada la gracia? A Dios. ¿Y qué nos dice? ¿La encontró? Léalo. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Entonces, ¿dónde están las leyes ahora de Dios en el nuevo pacto? ¿Dónde están escritas? Nuestra mente. En nuestro corazón. Pondré mis leyes en su mente y ¿a dónde más? Y las escribiré en sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. Seré misericordioso con sus iniquidades, o sea, con sus pecados. ¿Seré qué? Misericordioso. Y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados o transgresiones. ¿Qué dijo el Señor ahí en ese nuevo pacto? Nunca más se acordaré de los pecados. Repitamos todo. Y nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. ¿No se gozan por eso, amados? Amén. Tremendo, ¿cierto? Entonces no debemos de permitir que nadie nos esté condenando. Nada. Cualquiera persona que diga que está condenado porque cometió un error hoy o mañana, ¿qué debe decirle usted? No porque... ¿Cómo? El Señor perdonó mis pecados y dijo que nunca más. Dios perdonó nuestros pecados de una vez y para siempre. Amén. Vamos a Hebreos entonces. Estamos en el día, ¿cierto? Sí, Señor. En el 7. Dice, y luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad. A ver, ¿quién me dice quién dijo estas palabras? Aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad. ¿Quién cree que dijo esas palabras? Señor. El Señor Jesucristo. Y estamos leyendo Antiguo Pacto, ¿cierto? Porque el Señor está desde el principio. Siempre ha estado en sombras, pero Jesucristo siempre ha estado desde el principio. Y el 7 dice, aquí estoy, Dios, he venido ¿para qué? A hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Ahí lo confirma que lo dice el Señor Jesús. ¿7 qué versículo o capítulo? El 7. Y vamos al versículo 8. Estamos en Hebreos 10. Primero Cristo dijo, miren lo que dijo Cristo, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni ofrendas por el pecado. ¿Quién está hablando ahí? El mismo Señor Jesús. Estaba hablando, ¿y con quién estaba hablando? Con Dios el Padre. Dice, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Todas las ofrendas del antiguo pacto le agradaron a Dios. Aunque las ofrendas del antiguo pacto era una ley, ¿cierto? ¿Y quién la decía esa ley? Moisés. ¿Pero le agradaron a Dios? No le agradaron. Aunque Moisés la exigía, pero a Dios no le agradaron. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. ¿Ahí quién lo dijo? El Señor Jesús. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. ¿A mí se me dice entender ahí? ¿Quién lo anuló? Jesús. Él anula ¿qué? El antiguo pacto para qué? Dar vigencia ¿a cuál? Al nuevo. ¿El segundo pacto cuál es? Nuevo pacto. Seguimos con el verso 10. Pues la voluntad de Dios fue el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, nos hiciera santos una vez y para siempre. ¿Quién lo puede leer para que ojalá ustedes en su casa traten de subrayar esos versículos? ¿Tiene el verso 10? ¿Tiene el verso 10?
Lea. 10:10. Durito. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Tremendo, hermano, porque yo no sé, de verdad que gracias a Dios por la luz que Cristo nos da en este tiempo, ¿cierto? Porque ahí está muy clarito. Dice, la voluntad de Dios fue que el sacrificio ¿de quién? Del cuerpo de Jesucristo. ¿Y qué pasa con él cuando ese sacrificio dice que nos hizo qué? Santos una vez y para siempre. ¿Qué hizo ese cuerpo sacrificado? ¿Nos hizo qué? Santos. ¿Cuántas veces? Una Una sola vez. vez y para siempre. Una vez y para siempre. Amén. Entonces nuestro espíritu ya está santo. Amén. El alma es la que necesita cada día ser ¿qué? Renovada. Y entender esta gran verdad para que el alma también sea ¿qué? Santificada. ¿Qué dice el verso 11? Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficiaba de pie delante del altar. ¿Cuántas veces? Día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una vez, otra vez, los cuales nunca pudieron quitar los pecados. ¿Quién quiere leerlo? Para que ustedes entiendan más, porque leyéndolo lo entiende uno mucho mejor. El verso 11. 11. El 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. ¿Sí? ¿Cuántas veces ofrecían los sacerdotes el sacrificio? Muchas veces. Día tras día, muchas veces, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba? Los cuales nunca pudieron quitar el pecado. ¿Pudieron quitar el pecado? No. ¿Qué dice el verso 12? Pero nuestro sumo sacerdote, ¿cuál es ese sumo sacerdote para ustedes? Cristo. Jesucristo. Nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios. ¿A quién se ofreció ese sumo sacerdote? A Dios. Como un solo sacrificio por los pecados. Amén. Un solo sacrificio por los pecados. Y es válido para siempre. Amén. ¿Para cuándo es válido ese sacrificio? Para siempre. Para siempre. Luego se sentó en lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Quién se sentó allá? Cristo. Amén. ¿Y qué dice el verso 13? Allí, sí, puede leer. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus Pies. Allí espera hasta que sus enemigos sean ¿qué? ¿Dónde está esperando el Señor Jesucristo? A la diestra de Dios Padre. ¿Qué está esperando allá? Que sus enemigos sean ¿qué? Puestos por debajo de sus pies. Y el 14 dice, mediante esa única ofrenda. ¿Será que hay más cosas que puede hacer el hombre No. para perdonar los pecados? No. No. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre los que se estaban haciendo santos. ¿Sí me hice entender ahí? O sea, Él nos ha perfeccionado para siempre a los que están haciéndose santos. ¿Quiénes son los que nos estamos haciendo santos? Nosotros. Amén. Ya en el Espíritu somos santos, pero el alma necesita entender esta gran realidad. La ley se está centrada ¿en dónde? En el hombre, mientras que la gracia está centrada ¿en quién? En Cristo. La ley se enfoca en lo que debes lograr. ¿En qué se enfoca la ley? Es lo que se debe lograr. La gracia se enfoca completamente en lo que Jesús ha logrado en la obra redentora en la cruz. Cuando se oyen enseñanzas de que tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro, si no obedeces, si no haces, entonces ¿estás centrada en qué? ¿Bajo qué? Bajo la ley. Bajo la ley.
porque siempre nos habían enseñado que nosotros debemos lograrlo por nosotros solos, pero no es así, porque la gracia se enfoca completamente en lo que Jesús ha logrado en la obra redentora. ¿Será que nosotros lo podemos lograr por sí solos? No. Por eso hay mucha gente que lleva muchos años en el cristianismo, ¿cierto? Y hay personas que dicen, pero es que yo no puedo lograr hacer aquello, es que a mí me queda grande hacer lo otro, es que tal cosa y es que lo otro. ¿Por qué? Porque siempre han escuchado, ¿qué? Mensajes de la ley. Entonces creen que es por lo que yo hago que yo voy a poder hacer aquello. Y resulta que no es así. Es por lo que Cristo ya hizo, ¿dónde? En la cruz. En la cruz. Según la ley, estás descalificado por tu desobediencia. ¿Qué pasa por decir algo cuando en una congregación, cuando las personas cometen un error o desobedecen? ¿Qué es lo primero que le dicen? Estás descalificado porque usted es desobedecido, estás desobedeciendo a Dios. ¿Eso lo dice quién? La ley. Pongamos bien cuidado. ¿Qué le dice la ley? Tienes que obedecer, tienes que hacer aquello y tienes que hacer lo otro para que seas calificado. ¿Sí les dice así? Porque anteriormente había una figura que llamabas que disciplinar al hermano, a la persona. No la van a participar en nada. Y todavía sigue, ¿cierto? En la iglesia. Una disciplina de que si se obedeció lo sentaron ahí, no puede hacer nada para Dios porque Dios no lo recibe, según ellos, ¿cierto? Eso lo dice bajo la ley. Pero bajo la gracia eres calificado por la obediencia de Jesús. ¿Somos calificados por qué? Por la obediencia de Jesús, no por nuestra obediencia. Porque por más que el hombre se esforce por obedecer, nunca podrá lograrlo. ¿Por qué? Porque no es por nuestra obediencia. Nuestra obediencia de hoy obedece, mañana no. Tiene un sub y baje. Pero la obediencia de Cristo fue para siempre. Amén. Él obedeció por nosotros. Amén. ¿No se gusta a ustedes saber eso, hermano? Amén, gloria a Dios. Entonces, vemos que bajo la gracia eres calificado, ¿por qué? Por la obediencia de Cristo. ¿Por qué eres calificada? La obediencia de Cristo. No por nuestra obediencia. ¿Se me hago entender? Bajo la gracia eres hecho justo cuando crees lo correcto. Amén. Perdón. Según la ley eres hecho justo cuando haces lo correcto. ¿Sí o no? ¿Y qué personas sin Cristo puede hacer lo correcto? Nadie. ¿Cierto? Entonces, según la ley, eres hecho justo cuando haces lo correcto. Bajo la gracia eres justo cuando crees lo correcto. ¿Cómo somos justos en la gracia? Cuando hacemos lo correcto. Cuando creemos lo correcto. Amén. Amén. ¿Sí me hizo entender ahí? Sí. Vamos a hacer, los que puedan escribir esto, pues, pero antes de eso, vamos a echar un vistazo a la siguiente tabla que enumera las diferencias entre la ley y la gracia. Lo que leímos, hay una diferencia entre ley y gracia. Cuando nosotros entendemos, y como nos han estado enseñando, saber dividir los pactos, antiguo y nuevo pacto. Cuando sabemos dividir el antiguo y el nuevo pacto, podemos entender mucho mejor. Por eso hoy vamos a ver algunas diferencias entre el antiguo y el nuevo pacto, para que podamos entender mucho mejor. Y vamos a leer allá en Juan 1:17. Pero para los que van a escribir, la ley fue dada a través de Moisés. La ley fue dada a través de Moisés. Juan 1:17, ¿qué nos dice? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, ¿quién dio la ley? Moisés. Moisés. Y bajo la gracia, ¿quién? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, ¿cuál vale más? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo.
A Moisés le fue dada, pero Jesucristo vino. ¿Se ve la diferencia? Entonces, una cosa es dar y otras cosas es venir. ¿Cuál es más importante? Bueno, voy a colocarles un ejemplo. Que usted tenga un hijo bastante lejos, retirado, y que quiera darle un regalo. ¿Cómo le gustaría recibir ese regalo? ¿Que se lo mande o que venga personal? Así no le traiga regalo. Que venga personal. Que venga personal. Eso pasó con el Señor Jesucristo. A Moisés se le fue dada, pero Jesucristo no vino hacia nosotros a traernos ¿qué? La salvación. ¿Vino personal o no vino personal? Sí. Vino personal. Entonces, ¿cuál es mayor? Cuando viene a Cuando nosotros. viene. Jesucristo vino a nosotros. La ley fue dada, pero la gracia vino. ¿Y quién es la gracia? Señor Jesús. La gracia vino, tremendo, ¿cierto? Él vino personalmente a nosotros. La gracia vino personal a través de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Vino también con él el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio del Señor Jesucristo. ¿Sí? El amor de Dios vino por Jesús y su fidelidad vinieron por medio de él. Amén. Así que nosotros hoy tenemos el amor perfecto de Dios. Claro, porque él vino personalmente a darnos ese amor. ¿No creen que es importante? Amén, sí, gloria a Dios. Tremendo. Así que no debemos estar ahí tristes, es que nadie me quiere, todos me odian. Eso es lo que uno oye a la gente decir, ¿cierto? Pero hoy quiero decirle que el amor vino personalmente. La salvación vino personalmente porque nos ama. Amén. Cuando tenemos a Cristo tenemos el amor del Padre. Entonces, ¿por qué sentirnos tristes y agobiados? Cuando tenemos... ¿Será que hay otro amor que reemplace el amor de Dios? No. No, hermano, ni el esposo, ni la esposa, aún ni los hijos, hermano. Porque el amor de Dios nos salva, los hijos no nos pueden salvar, pero el amor de Dios sí. Amén. Pero igual el amor de un hijo del Padre es muy valioso, ¿sí? Porque ese amor que vino es un modelo para aquí en la tierra, para nosotros los padres y para nuestros hijos. Amén. Así es. El amor de Dios no puede amar ni a Gloria a Dios. Exactamente. Seguimos viendo la diferencia entre la ley y la gracia, ¿cierto? Sí, señora. La palabra gracia, según se usa en las escrituras, se refiere al poder habilitador. ¿Sí? Es el poder habilitador, da habilidad, da autoridad, da adecuación o medios para poder hacer algo o lograrlo o servir para un fin. Amén. Amén. Vemos que ese poder habilitador nos da para poderle servir a Dios. ¿Sí o no? Por eso es que hay gente que no quiere servirle a Dios y en este tiempo menos. La gente está ocupada, pero si la gracia llegó a nosotros, tenemos ese poder habilitador. ¿Para qué? Para poderle servir a Él. Amén. Amén. La gracia de Dios nos ayuda cada año. No, ¿Cada cuánto nos ayuda la gracia de Dios? Siempre. Todos los días, a diario, ¿cierto? La gracia de Dios nos ayuda a diario. amén. ¿Qué hace la gracia? Nos fortalece. Amén. ¿Para qué? Para efectuar buenas obras que no podíamos efectuar por nosotros mismos. ¿Quién nos ayuda, nos da nos fortalece para hacer esas buenas obras? El Señor Jesucristo, su gracia. Porque nosotros mismos, a nuestra propia fuerza, no podríamos efectuar. Porque la gracia de Dios es la que nos dota sobre todo eso. Amén. Amén. Por gracia y verdad se entiende el Evangelio en oposición a la ley, lo cual se llama gracia, porque es una declaración de amor. ¿Por qué se llama gracia? Una declaración de amor. Tremendo, ¿cierto? Vemos que Jesucristo vino a declararnos ese amor. Trajo el amor del Padre y nos declaró
cuánto nos ama. Cuando está una persona que le gusta a un joven, o viceversa, y cuando le declara el amor, ¿cómo se pone la persona? Se pone contentísima y lo cree, ¿cierto? Que de pronto pasa los pocos días. Pero el amor de Cristo que nos ha declarado, ¿para cuándo es? Para siempre. Y si usted comete un error, no, ya no la amo más. No, Él sigue amándonos. Por eso es que nosotros vivimos, ¿qué? En esa libertad de la gracia, porque se nos ha declarado el amor, y el amor está con nosotros, y el amor vive con nosotros para siempre. Amén. Es algo en el que puede confiar, podemos confiar tremendamente en Él, porque es un amor que perdura para siempre. Amén. Y la gracia de Dios a los hombres atribuye, ¿qué? Salvación. ¿Qué hace la gracia de Dios? Atribuye salvación a quién? A la humanidad, al hombre y la mujer. Atribuye, ¿qué? Salvación. En todas sus partes, a la libre gracia y al favor de Dios. Y es el medio, mire que la gracia es el medio para implantar, aumentar la gracia en los corazones de los hombres. ¿Sí me hizo entender ahí? La gracia es el medio para implantar. Implantar es colocar. Es aumentar la gracia ¿en dónde? En los corazones de los hombres. Eso es lo que hace la gracia. Implantar la gracia en los corazones de los hombres. Cuando nosotros ya hemos conocido la gracia, ¿qué tenemos que hacer? En otros corazones que todavía ¿qué? No entienden la gracia. Tenemos que, hermanos, hacer eso, implantarles, aunque es difícil, pero tenemos que hacerlo. Amén. Antes de hablarle a alguien, decirle a alguien, decirle al Señor que obre en esa persona cuando vamos a hablarle, porque tenemos que implantar la gracia en esos corazones. Amén. Dijimos que la ley revela lo que el hombre debe hacer, ¿cierto? O hacer. La gracia nos revela quién es Dios y su propósito eterno. Amén. ¿Qué nos revela la gracia? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios Y su propósito eterno. Amén. La ley resulta en milagros de muerte. Tremendo. Miren lo que pasa con la ley. ¿Qué vemos que resulta? En milagros de muerte. Vamos a ver qué nos dice 2 Corintios 3, 7, 18. Pero vamos a leer el 7. 2 Corintios 3 y 7. Bueno, hay que leerlo hasta el 18, pero solo vamos a leer el 7. Dice, si el misterio de muerte, grabado con letras en piedra, ¿de qué está hablando ahí el ministerio de muerte grabados en letras con piedras? Fue de gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Cuando le hablan grabados en letras de piedra, ¿de qué se acuerdan ustedes? de los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos. Pero dice que si ese ministerio fue de muerte, grabado en letras de piedra, fue de gloria, dice que no podían verla, cuánto más ahora nosotros que estamos en el nuevo pacto. Pero lamentablemente fue ¿qué? Un ministerio de muerte. La gracia da resultados de milagros de vida. ¿Sí? ¿Qué hace la gracia? ¿Qué resultados de la gracia? Milagros de vida. Milagros de vida. Porque nosotros estábamos ¿qué? Muertos. ¿Y qué nos dio vida? La gracia del Señor Jesucristo. Para que así como el pecado reinó para muerte, ¿qué pasó con el pecado? Sí reinó, pero ¿para qué? Para muerte. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Amén. ¿Para qué reinó la gracia? Para justicia y ¿qué más? Vida eterna. ¿Mediante quién? Jesucristo, Señor nuestro. Eso se encuentra en Romanos 5:21. ¿Sí me hizo entender ahí, hermanos, amados?
vemos que los medios de gracia son prácticas vitales. ¿Qué son los medios de gracia? Prácticas vitales que realizamos cada año. ¿Cómo las realizamos nosotros? Siempre. Todos los días. Son prácticas ¿qué? Vitales que realizamos todos los días. ¿Para qué realizamos esto todos los días? Para profundizar nuestra relación con Dios. Amén. Así como nosotros nos alimentamos todos los días, también tenemos que alimentar nuestro espíritu y alma todos los días. ¿Para qué? Para profundizar ¿qué? Nuestra relación con Dios. Y vivir las enseñanzas ¿de quién? ¿De los que me predican? De Cristo. Para vivir que las enseñanzas de Cristo y permitir que el Espíritu Santo nos conceda esperanza, fortaleza, renovadas en nuestro camino espiritual. Amén. Amén. Por eso tenemos que todos los días tratar, hermanos, ya los que toman nota, tratar allí en la casa todos los días de experimentar, pedirle al Señor revelación para que podamos que todos los días alimentar nuestra alma. Amén. Amén. Ezequiel 18:20. ¿Qué dice la ley? El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. ¿Qué dice la ley? El alma que pecare, esa morirá. La gracia dice, todo aquel que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Tremendo. ¿Qué decía Ezequiel? El alma que pecare, ¿qué? Esa morirá. Pero ¿qué dice la gracia? Todo aquel que cree en Jesús, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Él, nunca morirá. Eso se encuentra en Juan 11:5-26. Juan 11:5-26. La ley pronuncia condena y muerte. ¿Qué pronuncia la ley? Condena y muerte. ¿Qué pasó con la mujer que la encontraron en el acto mismo de adulterio? ¿Qué hacía la ley? La condena. De una vez cogieron piedras, pero la llevaron ante Jesús a ver qué decía Jesús para que la condenara y la mataran a pura piedra. ¿Eso hacía qué? La ley. La ley. Condena y da muerte. ¿Pero qué hizo Jesús, que es la gracia? ¿Qué le dijo a la mujer? Que te perdona. ¿Dónde están los que te acusaban? Se fueron porque le dijo, el Señor les dijo, el que esté sin pecado tire la primera piedra. ¿Qué pasó? Todos tenían el pecado. ¿Y qué hicieron? Se fueron y la dejaron sola. ¿Pero qué le dijo yo? Ni yo te condeno. Ni siquiera la gracia. El mismo Señor Jesucristo la condenó. ¿Qué le dijo? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Por eso nosotros no debemos de qué? De lanzar siempre mensajes de condenación, sino mensajes ¿qué? De la gracia, del amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia proclama justicia y vida. ¿Qué proclama la gracia? Justicia y vida. Eso se encuentra en Juan 6:54. La gracia proclama justicia y vida. Juan 6:54. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si usted tiene esa paz, ¿por quién es? Por Dios. Por el Señor Jesucristo, que nos hizo justos. Amén. La gracia dice, francamente te perdono, los perdono a todos, porque la dádiva de Dios es ¿qué? Vida. Vida. ¿Qué es el regalo de Dios? Vida. La ley dice, la paga del pecado es muerte. Amén. Tremendo, ¿sí es la diferencia tan tremenda, hermanos, que hay? La gracia dice, el don de Dios es vida eterna. ¿Qué es la gracia? Vida eterna. Vida eterna. La ley exige justicia al hombre, que está
pecaminosamente en bancarrota. Imagínese, hermano, una persona que está bien en bancarrota y en lugar de ir yo darle el amor de Cristo y la misericordia de Cristo, voy y lo condeno. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Se levantará? No, pues, ¿qué se va a levantar? ¿Eso hace qué? La ley. Pero ¿qué hace la gracia? La gracia provee justicia como un regalo al hombre. ¿Qué hace la gracia? Provee justicia como ¿qué? Un regalo al hombre. La ley representa los odres viejos. ¿Se han oído hablar ustedes de los odres? Una vez estoy muy estudiada. Esos odres viejos, ¿a quién representa? A la ley. Y simboliza el antiguo pacto de la ley mosaica, las tradiciones del judaísmo. Ese era el odres viejo. ¿Y el odres nuevo a quién representa? Al nuevo pacto. El Evangelio de Jesucristo que trae salvación a través de la gracia. Por eso era que la predicación es: no echéis vino nuevo en odres viejos. ¿Qué pasa si echamos el vino nuevo en odres viejos? Se revienta, no aguanta. Y lo mismo al remendar un vestido nuevo, un viejo, y ponerle un remiendo nuevo. Dice que se hace más grande que la rotura. Entonces, ¿a quién representa el odres viejo? A la ley. ¿A quién representa el odres nuevo? A la gracia. La gracia es el vino nuevo que representa que el nuevo pacto, el Evangelio de Jesucristo que trae salvación a través de la gracia y la fe. Amén. La ley, pecados recordados y visitados por Dios. ¿Qué hacen las predicaciones? Condena. Recuerda los pecados, ¿cierto? Y que Dios les visita, según eso. Pero ¿qué hace la gracia? Son pecados que perdonados, mas no recordados por Dios. ¿Sí ve la diferencia? Son pecados recordados según la ley y visitados por Dios. La gracia son pecados perdonados y no más recordados por Dios. Ya leímos un versículo donde dice el Señor que nunca más que se acordará de nuestros pecados. La ley dispensa bendiciones y maldiciones. ¿Se han escuchado ustedes evangelios o predicaciones que dispensan bendiciones y a la vez maldiciones? Hay personas que le dicen: si hoy usted está haciendo bien, lo están bendiciendo. Pero si mañana le van haciendo algo, algún error, lo maldicen. O nomás con el hecho que hay personas que echan maldiciones cuando están reunidas en tal congregación y de pronto se van de esa congregación. ¿Qué hace la gente cuando se va a esa persona? Lo maldicen. Si usted se va para allá, lo maldijo. Duro, pero esa es la ley. Tremendo. Pero ¿qué hace la gracia? Dispensa solo bendiciones. Dios no maldice a nadie. Solamente hay que bendiciones. La ley se centra, dijimos que en el hombre, ¿cierto? En lo que debemos hacer. La gracia se centra en Dios. ¿Dónde se centra la gracia? En Dios. Jesucristo. Se centra en Dios, en Jesucristo, lo que Dios hizo por nosotros. Lo que Jesús ha hecho por nosotros. Amén. En eso se concentra ¿qué? En la gracia. La gracia está justificada por la fe. Entonces ahí vemos, hermanos, las diferentes claves entre la ley y la gracia. ¿Cuál escoge? ¿Cuál escoge Jensi? Amén. Así que, mis amados, ¿no te alegra de que el Señor Jesús vino, murió por nuestros pecados en la cruz para que ahora puedas estar bajo la gracia gloriosa de Dios y experimentes los progresos que nosotros necesitamos? ¿Se glorían o no, se gozan o no se gozan? Amén, gloria a Dios.
La ley dice hasta un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Usted tiene que hacer ayunar y esto para que tenga un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Si nos decían así o no. Sí. Tiene que ayunar, tiene que vigilar, tiene que hacer esto para que tenga un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Pero ¿qué nos dice la gracia? Ya hizo todo. La ley dice, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es maldito, y eso se encuentra en Gálatas 3:10. La gracia dice, bienaventurado el hombre cuyas iniquidades son perdonados. Bienaventurado el hombre y la mujer cuyos pecados son ¿qué? Perdonados. ¿Ustedes se sienten perdonados, amados? Amén. Somos bienaventurados. Amén. Aquellos que creen que sus pecados ya son perdonados. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Será que el Señor nos inculpa de pecado? No, porque ya en el cuerpo de Cristo quedó todo pecado. Amén. Amén. Eso se encuentra en el Salmo 31, del 1 a 11. Salmo 31, 1 a 11. Si tienen un lapicero o algo con que escribir, quiero dejarles este pensamiento de hoy. El pensamiento de hoy. Pueden escribirlo. La gracia se enfoca completamente. Voy a volverlas a repetir para los que escriben. La gracia se enfoca completamente en lo que Jesús ha logrado para mí a través de su obediencia. Vuelvo y repito. La gracia se enfoca completamente en lo que Jesús ha hecho y ha logrado para mí a través de su obediencia. Amén. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Amén. Vamos a hacer la siguiente oración. Va a cerrar sus ojitos y va a decir conmigo. Padre, gracias Gracias por tu nuevo pacto de gracia, por el nuevo pacto de gracia. que sé de cuánto me amas Cuánto me amas incondicionalmente incondicionalmente. y de lo que Jesús Lo que Jesús ha logrado ha logrado para mí. para mí. Te agradezco Te agradezco que bajo la gracia por la gracia me aceptas y calificas para tus beneficios con base a lo que Jesús ha hecho y ha asegurado para mí, no basado No basado en mi capacidad en mi capacidad para cumplir para cumplir la ley. Creo que cuanto más veo lo que Jesús ha hecho por mí, cuanto más veo lo que Jesús ha calificado para mí, más la fe brota dentro de mí, experimentaré los progresos que necesito cada día. Amén. Muchas gracias, amados, por estar ahí, atentos a la palabra. Y a cada una de las personas también que se han conectado, muchas gracias. Paz y gracia os sean multiplicadas en su espíritu.